Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días. Esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos nuestra memoria. Yo soy Salvador Rueda y en esta ocasión contamos con la presencia del arqueólogo Aarón Uriel González Benítez. El tema de hoy es Iztapalapa prehispánico, virreinal y contemporáneo. Es un viaje por el tiempo en un rincón de lo que hoy es esta ciudad, pero en aquellos pasados remotos y luego no tan remotos, era una salida de la ciudad. Bienvenido, Uriel. Me da muchísimo gusto que estés por aquí. El gusto es mío, gracias. Tenemos un tema enorme para platicar, un tema enorme, y es Iztapalapa, claro, y la calzada de Iztapalapa. Quiero adelantarle a nuestra audiencia que el arqueólogo ha hecho estudios de arqueoastronomía, es decir, se ha metido con asuntos de mediciones, de calendarios, de comparaciones, de fotografías, de sacar fantasías y poner hipótesis, etcétera. Básicamente para el México prehispánico y para el periodo virreinal. Pero lo ha hecho en un lugar por donde pasamos todos los días una buena parte de la gente, Aarón, claro. Uriel. ¿Cómo te dicen, Aarón o Uriel? Los dos, de las dos formas, como tú prefieras. Bueno, los dos nombres bíblicos están bien. Gracias. Sí, señor. Nos platicabas que hubo ciertas cosas que te influyeron para ser arqueólogo siendo muy niño. Hay una que nos quieres mostrar. Sí, mira, cuando era niño, como bien lo apuntas, pues tuve mucha cercanía con el Cerro de la Estrella, con el Museo Fuego Nuevo, que tuve la dicha de dirigir hace unos años, con el exconvento de Culhuacán, que también tuve la dicha de coordinar hasta el año pasado, los dos museos arqueológicos de Iztapalapa, pero hubo algo que fue una actividad del INA relacionada con un curso de verano en Cuicuilco, que eso puedo decir que marcó mi vocación profesional cuando tenía 11 años y me hizo confirmar que efectivamente quería ser arqueólogo. Le quiero dar las gracias a INA por este tipo de actividades. Ya te lo muestro, tengo aquí mi certificado de ese curso de hace años. De todos modos lo vamos a pasar, pero aquí se los estamos mostrando. Porque se habla hipotéticamente del impacto que tienen todas estas dinámicas culturales de divulgación, pero yo puedo decir orgullosamente que soy consecuencia de estas actividades culturales que el INA ha venido desarrollando a lo largo de los años. Fíjate, este es de junio del 2004, es decir, tiene 20 años nada más. Sí. Pero apenas es una ronda generacional. Exactamente. Pero ya con eso tenemos un conocimiento mucho más profundo de Iztapalapa en el periodo más atrás y después un corte en el siglo XVI. Sí. Es decir, en donde no hay conjeturas, ahí está claramente porque están medidos. Claro. Pues muchas gracias. Gracias. Bueno, arqueólogo, vamos empezando por Iztapalapa hoy. Uno va por ahí, no sabe ni en dónde está, solamente sabes que hay una secuencia de semáforos que en un momento dado te van a dejar entrar o a Iztapalapa o a la Ciudad de México. Platícanos un poco por qué escogiste el tema. Mira, Iztapalapa, como lo ha apuntado el doctor Montero, es un prodigio para la historia de México. Ahora, orgullosamente soy nativo de esta alcaldía. Y desde pequeño conviví con lo que es el Cerro de la Estrella, con todo el patrimonio arqueológico, las pirámides, las cuevas, las investigaciones que se realizaron en torno a un libro llamado Huizachtepetl, Geografía Sagrada de Iztapalapa, bajo la autoría del doctor Montero. Influyeron mucho en mi interés hacia
todos estos elementos prehispánicos, históricos. Entonces, como desde pequeño estoy muy cercano, he estado muy cercano con todo esto y despertó una pasión en mí sin saber lo que era la arqueología y futuramente pues una elección vocacional. Pero fuera de todo ello, conocemos a Iztapalapa ahora por la alcaldía. Pero en época prehispánica, esta región en donde el Cerro de la Estrella es el elemento conspicuo, insigne, todo gira en torno a él, estaba constituida de una manera muy diferente y muy particular. Había grupos humanos habitando ahí, había una serie de calzadas, construcciones, sitios, cuevas modificadas, en fin, era una región de la Cuenca de México que destacaba por el urbanismo prehispánico y por todos los elementos naturales que facilitaban la prosperidad de la vida humana. O sea, eso era Iztapalapa. Hoy tenemos una percepción tal vez un poco diferente. Nos vienen a la mente culturalmente la representación de la Semana Santa en el Cerro de la Estrella, Los Ángeles Azules, y bueno, un sinfín de elementos culturales de Iztapalapa para el mundo. Exactamente. Sí, algo así es Iztapalapa. Es un universo muy complejo, pero muy rico culturalmente. Sí, efectivamente, es como, bueno, yo uso esta frase de Borges para iniciar la serie Somos Nuestra Memoria, pero ahorita como lo platicas es como si estuvieras viendo el Aleph, un punto del mundo donde se ve todo. Sí, exactamente, justo así. Pues entonces vamos a ubicar en lo que ahorita estás platicando. Primero, cuando hablas del doctor Montero, estás hablando de Arturo Montero, el arqueólogo que se dedica también a la arqueoastronomía. Exactamente. Él trabaja, aquí nos tocó platicar con él, él trabaja Teotihuacán. Sí. Hay una línea de relación muy directa, no solo en los estudios de ustedes dos, sino en la forma de medir, de tener una matemática, de tener la paciencia para la observación del sol y de buscar los referentes. Te voy a decir una cosa, desde el castillo de Chapultepec, la referencia que tú ves hacia el sur es el Cerro de la Estrella. Sí, si ves una capa de casas, edificios, sí, pero lo que sale sigue siendo el Cerro de la Estrella. Claro. O sea, ahí podríamos algún día hacer una medición del Popocatépetl o del Ixta hacia Chapultepec y te aseguro que no varían demasiados grados. Sí. Pero entonces, ahora sí vamos entrando, no antes, sino ahora sí vamos entrando al tema. Hablas ahí de periodo prehispánico, pero estamos hablando de un periodo que pueden ser 2.500 años o por 3.000. No, 3.000 años. Claro. Sí. ¿Cuáles son las referencias más antiguas? Y platícanos cómo las han encontrado y qué interpretan. Ok. Desde que se empezó a investigar Iztapalapa en el ámbito arqueológico, las evidencias materiales recuperadas han ido transformando el pasado de esta alcaldía, de esta zona. Se pensaba en un principio que las evidencias más antiguas se remontaban al preclásico tardío formativo terminal, vamos a poner unos 2.000 años, pero tal vez nos estemos yendo más atrás con las excavaciones realizadas principalmente en el área de Culhuacán, en el exconvento de Culhuacán. Podríamos decir que Iztapalapa lleva 3.000 años habitada, con actividad humana. Eso al menos, porque la mancha urbana ha borrado diferentes núcleos de evidencia arqueológica. Y si nos vamos a las osamentas recuperadas en la cuenca, el ser humano lleva aquí unos 12.000 años. Sí, fácilmente. Entonces, ellos preferían lugares con accesibilidad al agua, con cuevas para guarecerse y que estuvieran lejos de las inundaciones de temporales, características que tiene el cerro. Muchas de las osamentas han sido encontradas o en cerros o en partes altas cercanas a los lagos. ¿Quién nos dice que no pudo estar habitado Iztapalapa desde hace 2.000 años? De entrada tenemos 3.000. Pero qué bueno que tocaste el punto de Teotihuacán. ¿Por qué? Porque así como lo mencionas bien, desde el castillo de Chapultepec se ve el Cerro de la Estrella, ¿no? Y si nos remontamos a esa época, el Cerro de la Estrella está en medio del lago. Está en la punta de un brazo de tierra enorme conocido como Península de Iztapalapa, que venía desde Ixtapaluca y Chimalhuacán
y culminaba con el Cerro de la Estrella, quedando en medio la Sierra de Santa Catarina, la México-Puebla, para que las personas dimensionen un poco la magnitud de esta franja de tierra. Esto, geográficamente, posiciona el Cerro de la Estrella como un axis mundi. Cierto. Un lugar en donde los rumbos del mundo convergen. Claro, cada lugar puede ser un axis mundi, porque desde cada punto hay una percepción del entorno y tú puedes disparar líneas de acuerdo a tu cosmovisión. Pero en el caso del Cerro de la Estrella es muy interesante cómo geográficamente es un axis mundi, y parece que esta es una característica que valoran mucho las culturas prehispánicas, porque si hablamos de 3000 años de ocupación, me atrevería casi a decir que el Cerro de la Estrella lleva 3000 años de ocupación ininterrumpida, desde el preclásico al menos hasta nuestros días. Cierto. Y eso habla de un lugar que ocupa el cerro en el imaginario popular y que ha ocupado, en donde cada grupo humano le ha otorgado un significado propio, lo ha interpretado. Fíjate que eso que dices suena además muy interesante, porque debe sacudirnos un poco el piso y los pies. Claro. Porque siempre se piensa en la fundación de la Ciudad de México, con la llegada de los mexicas al centro de México. Claro. Pero en realidad la Ciudad de México es muy grande, y tienes ocupaciones de muchos miles de años antes. Exacto. Que la llegada de los mexicas. De hecho, ellos pasaron por el Cerro de la Estrella y por Culhuacán y estuvieron ahí asentados, y de ahí siguieron caminando. Habría que pensar que la Ciudad de México es en realidad una ciudad milenaria. Exacto. Y milenaria, multimilenaria. Sí. Y multiétnica. Multiétnica. Sí. Y efectivamente que tiene varios axis mundi, lo cual también hace muy importante pensar que va a ser la capital del país por razones de un desarrollo histórico propio. Exacto. Vamos otra vez a remontarnos varios miles de años atrás. Perfecto. Checando las notas de tu tesis, hablas de una cueva. Para la gente que nos está escuchando, la cueva C106. ¿Qué quiere decir eso? Platícanos un poco del estudio de las cuevas ahí. Bueno, de entrada, el Cerro de la Estrella es un volcán extinto. Muchas personas desconocen que gran cantidad de los cerros que bordean la Ciudad de México nacieron en el seno del calor de los volcanes. Es una geografía moldeada por la actividad ígnea. El Cerro de la Estrella es un domo volcánico monogenético. ¿A qué me refiero con esto? Que tuvo un solo evento eruptivo. Pudo haber sido muy corto o muy, muy largo, y de ahí se extinguió para siempre. Ahora, si lo viéramos a nivel satelital, el cerro no es pequeño. En altura, tal vez sí, pero en amplitud su extensión es considerable. Por eso se ha llegado a clasificar como un volcán tipo escudo. Estas laderas tan nobles pero tan amplias. Ahora, por la actividad volcánica, al momento se han registrado 144 oquedades. Pueden tener que ver con flujos de magma, con algunos ductos de expulsión de materiales, o con oquedades manufacturadas artificialmente por los seres humanos, por extracción de materiales o excavadas directamente en la roca madre, como es el caso de la cueva C106. C de cueva, 106, el número del lugar que ocupó en esta clasificación, en este registro. Es un caso muy interesante el de esta cueva, porque se recuperó del interior cerámica de hace 2000 años. Entonces, es un recinto. Voy a compartir con ustedes todo el acervo fotográfico que hay, para que el público también pueda observar. Es un recinto no muy profundo. Digamos que esta cabina es el tamaño de la cueva. Pero cabe la particularidad de que está totalmente excavada en la roca madre. No es natural. Y la cerámica nos apunta que pudo haber sido elaborada hace 2000 años. O sea, hace 2000 años tenían la tecnología y el conocimiento para elaborar este tipo de recintos dentro de la roca del Cerro de la Estrella. Sin herramientas más que otras piedras. Exactamente. O que no sabemos cuáles eran. Digo, muchas de las páginas de nuestra historia fueron condenadas a la hoguera en el periodo posterior a la conquista, que ahorita vamos a hablar de eso cercano ya al exconvento de Culhuacán. Pero retomando lo de la cueva, la cerámica
sugiere que se remonta el inicio hace 2000 años, el origen de esta cueva. Pero hay quienes proponen que el Cerro de la Estrella hace 2000 años, esta cueva y las terrazas que rodean a la cueva y que forman en conjunto un complejo arquitectónico, pertenecían a Cuicuilco. Correspondían a Cuicuilco. Y la península de Iztapalapa era una posible frontera entre la creciente Teotihuacán, hacia el norte de la cuenca, y Cuicuilco en el sur, dos grandes potencias del preclásico hace 2000 años. Imagínate entonces si esta cueva llegara a ser un ejemplo de la arquitectura cuicuilca. Y las terrazas que la acompañan, lo mismo. Tendríamos arquitectura cuicuilca fuera de Cuicuilco, que habría que corroborar. Pero Parsons, por ejemplo, el arqueólogo, es uno de los que apuntan. Esta cueva tiene 2000 años y hay una relación con Cuicuilco. Ahora, es muy interesante la configuración arquitectónica que tiene este recinto. Porque es una gran cámara, sí, pero tiene un muro divisorio en medio. Okay. Un muro divisorio que no es completamente recto, porque tiene un ángulo. Digamos que detrás de mí está la pared del fondo de la cueva. Sale el muro hasta este punto en la mesa, y de aquí hay un ángulo y cambia. O sea, avanza, digamos, 1 metro, 1,5 metros. Exactamente, y el otro metro cambia la orientación del muro, como si serpenteara. Cuando uno está al interior de la cueva, observas el oriente de la cuenca, la geografía sagrada, están los volcanes, el Iztaccíhuatl, está el Popocatépetl, está el Monte Tlaloc, no cualquier elevación geológica, o sea, son montañas insignes. Son las más grandes. Prehispánica, sí. Exacto, y que hoy día siguen siendo un símbolo del país. Es decir, que esta cueva tiene la boca apuntando hacia la salida del sol. De entrada, hacia el Muy este. bien. Lo segundo, la boca de la cueva es un marco rectangular a grandes rasgos, porque ha tenido algunas modificaciones, pero eso te habla de una intención de observación, de que hay un horizonte bien definido que tiene que captar la atención del observador que está adentro y dirigir su visual hacia cierto rango del horizonte, de los 360 grados del horizonte. ¿Y la cerámica que han encontrado está dentro de la cueva o fue...? La encontraron adentro. Okay. Sí, se recuperó adentro. ¿Y es cerámica de ofrendas o qué tipo de cerámica? ¿Qué encontraron? Son fragmentos cerámicos. Desafortunadamente, este tipo de lugares ha sido productos de vandalismo, de saqueo. Entonces, los fragmentos in situ que podemos tener son mínimos. Okay. Pero más allá de lo material, hay mensajes o elementos culturales que han quedado plasmados en la arquitectura, que de eso trata la arqueoastronomía en gran parte. ¿Qué podemos saber más allá de los elementos materiales recuperados como cerámica, lítica y hueso, que forman parte del estudio arqueoastronómico? Sí. No, totalmente. La arqueología metodológicamente es una, pero de ahí cada arqueólogo se especializa en un área y de ahí colaboramos todos en conjunto para tratar de acercarnos al pasado de nuestros antepasados. No, eso está bien porque sí nos aleja de la ciencia ficción. Claro. Y te acerca a la ciencia si tienes los elementos materiales que te permiten fechar. Sí. Y tienes además el diseño, que Exacto. Eso es un asunto que a mí siempre me ha llamado la atención y lo hemos platicado con muchos arqueólogos. No se ha hecho un trabajo de lo que significan los diseños y la Exacto. geometría y las matemáticas en las culturas anteriores a la conquista. Como no había manuales, no sabemos exactamente cuáles eran las ingenierías. Tenemos lecturas interpretativas, ¿no? Que devienen en Exactamente. hipótesis, pero no tenemos a la fuente original que nos diga esto es. Exactamente, pero si nos acercamos un poco a Lévi-Strauss, a lo mejor sí encontramos que hay una manera ya estructurada en la mente humana de ver al cielo y ver a la tierra y ver al horizonte y manejarte con líneas rectas o líneas curvas. Exacto, que hay procesos cognitivos que devienen en evidencias materiales Sí. y con eso podemos identificar los patrones culturales. Sí. ¿Qué es lo que nunca recuperaremos ahí? No recuperaremos la música, Claro. no recuperaremos a lo mejor la épica, no recuperaremos esta parte que es, como decía Borges otra vez, que la música es parte del tiempo, se va con él. Sí. Esta cerámica
la más antigua dices que tiene 2000 años. ¿Hay secuencia No. arqueológica ahí? ¿Toda es de una época? Exactamente. Platica eso. Los únicos comentarios que se pudieron recuperar es que era cerámica del preclásico, pero hace falta la tipología y la clasificación para saber específicamente de qué tipo de cerámica se trata. Ahora, la asociación con Cuicuilco se da también por los estudios que se han hecho y que hipotéticamente proponen esto es una barrera posiblemente defensiva entre Teotihuacán y Cuicuilco, pero más allá de ello no se ha profundizado arqueológicamente en ese tipo de propuestas. Pero la pregunta que seguiría es, después de la erupción del Xitle y de la muerte de Cuicuilco, ¿se abandonó la cueva? No sabemos. Ok. No tienen referencias materiales. Hay algunas excavaciones, Jesús Sánchez hizo algunas excavaciones, pero no hay información más trascendente que nos permita profundizar en el pasado de esta cueva, que sería excelente. O sea, imagínate un proyecto arqueológico que se dedique a excavar las cuevas del Cerro de la Estrella para analizar sistemáticamente todas estas evidencias que se recuperan y poder saber un poco más del pasado de estos espacios. ¿Y de las otras cuevas, Aarón, qué? Las otras cuevas es que son un mundo subterráneo. Okay. Y cada una de estas oquedades tiene sus propias particularidades y singularidades. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos la cueva C106, recinto cuadrangular y circular atrás con su muro divisorio. Pero hay otras que parece que tienen aplanados, que también tienen revestimientos de estucos. Hay otras en donde se ven los contactos y las deposiciones de los estratos del evento eruptivo. Que eso te habla de una extracción de materiales para llegar a ese punto y poder atisbarlo. Hay diferentes espacios. O sea, que se subterráneos. construyó una suerte de observatorio ahí. Exactamente. Y qué bueno que comentas eso, porque diferentes oquedades, diferentes cuevas en el cerro tienen diferentes elementos, pero muchos de ellos muy repetitivos. Por ejemplo, la C106 y su perspectiva al este. Hay otras que están en un grupo conocido como Tenayo. Lo mismo, un horizonte, pero ahora hacia el oeste. Y adentro tienen sus plataformas y sus aplanados, como si se tratara de otro observatorio. Y hay otras más que tienen algunos grabados en la piedra como si fueran líneas. Y el doctor Arturo Montero propuso en algún momento, tal vez el sol incide en fechas significativas calendáricamente, y eso pueda coincidir con la traza de las líneas. Es como si todo el cerro fuera un observatorio que apenas estamos comenzando a entender. Y uno de los puntos axiales es esta cueva. Okay. Si me permites, recapitulo la cueva. Sí, sí. Vamos a empezar con que tenemos diferentes elementos importantes. Uno, es un recinto excavado en la roca madre. Te habla de un esfuerzo humano, de cierta capacidad humana y de una intención. Lo segundo, estando dentro un horizonte bien definido, al cual el observador tiene que prestar atención. Lo tercero, la configuración de la cueva, que es una gran cámara dividida en dos por un muro central. Y lo cuarto, la orientación del muro, que eso es lo que llevó a todo esto. En el 2002, el doctor Montero apunta en el libro que este muro tiene dirección este-oeste, posiblemente asociado con algún fenómeno astronómico, tal vez el equinoccio, no profundiza más. Partiendo de esos comentarios, asisto a la cueva, acudo a la cueva y me propongo a medirla. ¿A qué me refiero con medir? Identificar estos elementos que te acabo de comentar, que nos hablan de una arqueología del paisaje, cómo está interactuando este espacio con el paisaje y con su entorno, pero de ahí el elemento central es el muro, está al centro de la cueva. Y para los quehaceres arqueoastronómicos, algo fundamental es identificar el azimut de un elemento arquitectónico. ¿A qué me refiero con el azimut? La dirección que tiene con respecto al norte magnético. Y en este caso dio cerca de 90 grados. Fíjate. El rumbo del equinoccio. Sí, sí. Ahora, si el muro apunta hacia el rumbo del equinoccio, por donde el sol levanta en los amaneceres equinocciales, es muy curioso que este muro divida a la cueva en dos cámaras, así como el sol divide al mundo en dos hemisferios durante los equinoccios. Si abordamos el movimiento del sol, pues
todos sabemos que levanta por el este y se oculta por el oeste. Regularmente, sí y no. Día tras día cambia un poquito, puede ser hacia el norte o hacia el sur, los puntos en el horizonte por donde levanta el sol. Digamos que si el día de hoy el sol levantó aquí, mañana acá, pasado mañana acá, y se va moviendo un poco. Que es el cambio de las estaciones también. Exactamente. Lo podemos ejemplificar con una imagen, se las voy a dar, pero aquí una breve explicación. Si este es el rumbo del equinoccio, vamos a suponer que es equinoccio de otoño. Septiembre. Avanza. Octubre, noviembre, diciembre y alcanza su límite. Solsticio de invierno. Enero, febrero, marzo llega al centro otra vez. Equinoccio de primavera. Abril, mayo, junio. Extremo, solsticio de verano. Julio, agosto, septiembre. Otoño. Invierno. Primavera, verano, otoño, invierno. Nuestros antepasados en la época prehispánica conocían perfectamente cómo era el movimiento aparente del sol. Lo que hacían ellos era estudiar el horizonte, ver cómo era la dinámica solar y decir, ok, en tal cerro, el día del equinoccio levanta el sol por ahí. Y llevaban a cabo una estrategia de alineación. ¿Qué es la alineación? Poner las cosas en línea. Si este vaso es el sol del equinoccio al amanecer, lo que vamos a hacer es nuestras grandes plataformas, alinearlas, ponerlas en línea con el sol. Tu pluma te la puedo tomar. Y su templo también. Si fuera el solsticio de verano y el sol está por acá, pues movemos nuestra arquitectura, la desplazamos para que se alinee con esta fecha. Hay una línea en donde coincide la arquitectura, el paisaje orográfico y el movimiento de los cuerpos celestes. Cuando hablamos de alineaciones, hablamos de líneas en donde convergen estos elementos. Entonces la cueva, el muro, está alineado con el amanecer de los equinoccios. Y así como el sol divide al mundo en 2 hemisferios, el muro divide a la cueva en 2 cámaras. Esto puede llevarnos a pensar y a conjeturar que la cueva en sí es una abstracción del cosmos durante los equinoccios. Ya. Pero además hay que decirle a nuestro auditorio que no se trata de un conocimiento simplemente por conocer, tiene una intencionalidad. Claro. El propósito es medir el tiempo y medir los rumbos del sol, que son las estaciones. Exacto. De hecho, yo tengo idea que aunque hablamos acá de 4 estaciones, son 4 momentos en 2 estaciones. Sí. Porque tiene que haber solo lluvias y secas aquí, no hay más. Perfecto, sí, de acuerdo. Pero esta gente estaba dedicada todas las mañanas, ahora sí, como decía Pascal Quignard, todas las mañanas del mundo están dedicadas a ver el sol. Sí. Y a irlo apuntando para saber el cambio del tiempo, porque para ellos el manejo del tiempo era una de las formas del orden. Claro. Si no, se sentían totalmente desplazados. Exacto. Y me llamó mucho la atención cuando manejas el tamaño de la cueva, porque es evidente que no es una cueva de habitación, es una cueva de uso para otra cosa. Sí. Por eso me interesaba saber lo de la cerámica, qué tipo de cerámica, Sí. porque tienen que velar ahí. Sí. Entonces probablemente llevaban comida, llevaban alguna cosa, Sí. Es un tipo de trabajo profesional que este tipo de sociedades podía sustentar. Claro. Ahora, qué bueno que comentas eso. Cuando Jesús Sánchez hace las excavaciones, dice, recuperé restos de comida. Okay. Y esto me lleva a pensar que pudo haber sido utilizada para almacenar alimento. Y yo dije, no estoy muy de acuerdo con esa propuesta, porque tanto el nivel, la accesibilidad es complicado, el sol le pega durante horas considerables a lo largo de todo el año, ya te habla de una temperatura que puede influir en la conservación de los alimentos. O sea, creo que no va por ahí. Las dimensiones no dan para un espacio habitacional tampoco. Yo creo que es un observatorio, es la propuesta que tengo, es un observatorio tanto astronómico como geográfico, porque te sirve también para vigilar. Observas perfectamente lo que es la península de Iztapalapa y quienes llegan desde allá hasta donde está el Cerro de la Estrella. Es un espacio multipropósito. ¿Quiénes llegan? Vamos a dar unos pasos hacia adelante. Porque para el periodo que tú estás manejando, si es antes del Xitle, el camino viene por el lado del sur, hacia el este, pero
no mucho después, primero a través de canoas, y Claro. etcétera, pero cuando menos hacia el posclásico, cuando menos, yo no Sí. soy arqueólogo, me puedes decir que a lo mejor desde el clásico está, pero cuando menos desde el posclásico está el trazo del camino de Iztapalapa hacia el centro. Sí, Yo tengo idea que sí, ya es muy tardío porque el camino de Iztapalapa va a dar exactamente hacia Tenochtitlan. sí. Pero porque estamos pensando que se funda Tenochtitlan y después trazas los caminos. Y a lo mejor no es así. Fundas Tenochtitlan hacia donde el camino ya te está llevando. Claro. Y de ahí, Tenochtitlan, que es un axis mundi, empieza a disparar hacia el entorno con sus calzadas en diferentes momentos históricos. ¿Sí? Por ejemplo, la calzada Ermita se ha propuesto que se origina o se construye en el siglo XV. Ok. Las primeras 3 o 4 décadas del siglo XV, 1435, vamos a decirlo así. Cuando Itzcoatl somete a los Xochimilcas, les manda construir una calzada que una Xochimilco con Tenochtitlan. Lo que hoy es calzada de Tlalpan y Ermita Iztapalapa. Esa es la calzada de Iztapalapa. Digamos que si lo vemos al revés, de Tenochtitlan hacia Xochimilco, avanzas por Tlalpan, calzada San Antonio, te vas todo derecho, llegas a Churubusco, de ahí bajas todo Tlalpan, un fragmento de periférico y de ahí hacia Xochimilco. Este es el trazo prehispánico norte-sur. El este-oeste de la calzada Ermita, la misma calzada, iba de Huitzilopochtli, hoy convento de Churubusco, Ok. hacia Cerro de la Estrella y de ahí declinaba hacia lo que es Metro Constitución. Ya. Muy bien. Pues estás poniéndome ahorita en apuros porque al no tener el mapa aquí en la cabeza, claro que ya uno saca todo No. Con el teléfono, pero lo vamos a dejar de imagen para la audiencia, yo creo ¿te que parece? para la gente va a estar muy claro esto. Antes de que demos el siguiente paso, que es llegar al siglo XVI, Ok, principio y después mediados y finales del XVI, claro. voy a hacer un intermedio para recordarle a nuestro auditorio que el tema en esta ocasión es Iztapalapa prehispánico, virreinal y contemporáneo, un estudio de arqueoastronomía, y para ello contamos con la presencia del arqueólogo Aarón Uriel González Benítez. Gracias. Vamos entonces a entrar al siguiente paso. Vamos a llegar a los tiempos de Moctezuma, Ok. la llegada de Cortés, que es por ahí. Ok, sí. Platícanos todo eso. Se dice, según las fuentes históricas, que Cortés entra por la calzada de Iztapalapa y se va hacia Tenochtitlan. Lo más probable es que haya recorrido este tramo desde Iztapalapa pasando por Culhuacán, desde Iztapalapa pasando por Mexicalcingo, de ahí hacia Huitzilopochtli, que es ahora la intersección entre Ermita y Tlalpan, Ajá. y de ahí dirigido por la sección hacia el norte de la calzada hasta llegar a Tenochtitlan, que si no mal recuerdo y si no tú me corriges, poco antes de llegar a la misma Tenochtitlan salen las huestes del Tlatoani a recibir a los españoles. Sí, aunque es ahora lo que conoceríamos como Pino Suárez. Exactamente, que eran las afueras de la ciudad Sí. en ese entonces. Digo, ahora la ciudad De la hoy en- isla, sí. Hoy en día es un monstruo. En ese momento era un núcleo un poco más reducido. Mucho. Sí, por las mismas características del lago. Sí. Pero la calzada Ermita, si las fuentes son fidedignas, se origina en el siglo XV. Ok. Al menos la sección norte-sur. Pero la que ocupa nuestra atención, que es la este-oeste que bordea la península de Iztapalapa, no sabemos qué tan lejos se remonta. Diferentes excavaciones como la de la línea 12 han confirmado que han llegado a encontrar los restos de una antigua calzada. También excavaciones cerca de Mexicalcingo, donde está el convento. Pero no se ha fechado bien el origen de esta gran vía de comunicación terrestre. Ya. Es una incógnita. Ya. Bueno, esos son los trabajos que hace Salvamento Arqueológico de Lina, Claro. que lo hace de esta dirección una herramienta Sí, absolutamente indispensable para Claro. el conocimiento de las profundidades de la ciudad, porque exacto. si pensamos como pensaba Italo Calvino, el gobierno de una ciudad no solamente es el presente, sino también es su pasado. Exacto. Entonces, el que gobierna este lugar no solamente gobierna a los seres que están vivos, sino todos los que nos antecedieron y vivieron Claro. ahí. Entonces hay que conocer Exacto. cómo lo hacían y qué es lo que hicieron, lo cual te hace mucho más responsable. Sí.
menos estar metido en los problemas del puro presente y te hace pensar que tus decisiones tienen una trascendencia a futuro porque tienen un pasado largo. Exacto, una trascendencia en el futuro y en el pasado que a la vez involucra en el futuro. Sí, por supuesto. Es un tejido temporal de nuestra realidad que está ahí. Sí, si no, no tendría chiste. Exacto. Pero bueno, ya llegamos a Moctezuma, recibe a Cortés, sabemos lo que pasa con la conquista. Muy pronto llegan los frailes evangelizadores y empiezan a construir. En el mismo siglo de la conquista empiezas a construir enclaves que son templos cristianos. Conjuntos conventuales. Y conjuntos conventuales no muy grandes, no son para tener en el siglo XVI y principios del XVII más que una media decena de frailes, pero que están muy ocupados. Claro. Pero lo interesante es cómo construyes ese convento, hacia dónde apunta y por qué. Perfecto. Si estás de acuerdo, vamos a hacer una recapitulación brevísima del por qué. Échamela. Porque el convento más portentoso del XVI en la región de Iztapalapa es Culhuacán. Sí. Si nos remontamos al preclásico, ahí vemos que está el Cerro de la Estrella, ¿no? Cuicuilco, Teotihuacán y la naciente ciudad de Teotihuacán, ¿no? Que posteriormente para el clásico va a tener una gran ocupación en el Cerro de la Estrella. O sea, es el axis desde donde puedes establecer un dominio de la cuenca, pero sobre todo en los lagos de agua dulce, que es donde se lleva a cabo con mayor facilidad el cultivo de chinampa. Si estamos hablando de culturas que dependen de la agricultura de temporal, el cultivar sobre chinampas te da una ventaja grande, sí, claro, para evitar esperar la temporada de lluvias y sujetarse a ello, depender de ello. Ahora, Teotihuacán tiene un área de 22 kilómetros cuadrados. O sea, llegaba a Iztapalapa y Xochimilco, fácil. Y se ha demostrado arqueológicamente por medio de cerámica, pero también de estructuras grandes, que hay un interés grande de Teotihuacán por tener ocupaciones en el cerro. De ahí cae Teotihuacán y casi a la par de que cae Teotihuacán se levanta Culhuacán. Lauret Sillurné, arqueóloga, dice que el carácter sagrado del Cerro de la Estrella no pudo haber surgido de otro lado que de Teotihuacán. Y que posiblemente son los culhuas, los mismos teotihuacanos, que ahora adquieren un carácter identitario particular porque la ciudad de los dioses ha sucumbido. Se levanta Culhuacán como una esfera, con esta herencia tolteca teotihuacana, que ya te habla de un portento cultural enorme. Después de eso, llegan los chichimecas hacia inicios del posclásico. Llega Xolotl. ¿Qué van a hacer primero en la cuenca? Conquistar Culhuacán, el centro rector de la cuenca, que tenía el dominio sobre el área chinampera y la producción de alimentos. Otra vez Culhuacán. De ahí llegan los mexicas, y los mexicas con quienes se emparentan para que nazca Camapixtli, Culhuacán. Sí. O sea, Culhuacán es un axis histórico que yo creo es una propuesta que el axis histórico viene desde esta identidad heredada del legado tolteca teotihuacano hacia Culhuacán, y que de ahí el que quiera llegar a la cuenca y legitimar su nueva ocupación o su poderío naciente tiene que ir a Culhuacán, y ya sea conquistarlo o encontrar un lazo con ellos. De aquí, en el Códice Vaticanus A, vamos a pasar la lámina, está Acamapixtli, en una de las páginas, supervisando la construcción de Tenochtitlan. Pero arriba de él está el señorío de Culhuacán supervisando a Camapixtli y supervisando toda la construcción. O sea, están los culhuas. Y hay autores que apuntan que el imperio mexica es un imperio denominado Culhua Mexica, por estas raíces identitarias. Todo esto te habla de una herencia histórica, un legado que caracteriza a Culhuacán. Cuando llegan todos estos procesos en que cae Tenochtitlan y tiene que haber una reestructuración social, política y religiosa de la cuenca y de todos los grupos que habitan, claro, nos encaminamos a la Nueva España, llegan las órdenes mendicantes. Y una estrategia muy curiosa y muy interesante de las órdenes mendicantes es construir los centros de evangelización, complejos conventuales, sobre los asentamientos prehispánicos de mayor relevancia. Claro, es un lenguaje del dominio y tiene un impacto psicológico. Pero si nos ponemos a observar la región de Iztapalapa,
Hasta antes de la conquista había 4 señoríos portentosos, conocidos como Nauteuctli. Es una confederación. Culhuacán, Huitzilopochtli, Mexicalcingo e Iztapalapa. Ahora, si observamos la arquitectura del siglo XVI, arquitectura novohispana que hay en cada uno de ellos, Culhuacán es el que tiene el convento más portentoso. Para el siglo XVI todavía Churubusco, que es Huitzilopochtli, tenía una capilla menor. Entonces tenemos Culhuacán. Luego estaría Huitzilopochtli. El otro complejo conventual que es más pequeño, Mexicalcingo. Y el más pequeño aún es Iztapalapa. ¿Quién dice que no la arquitectura virreinal podría ser un reflejo de la estratificación jerárquica que tenían estos señoríos al momento de la conquista? Y que no por nada el complejo conventual más ambicioso se construye en Culhuacán. Sabiendo todo esto, todo lo que representa Culhuacán para las culturas y los grupos que habitan la cuenca. Ahora, lo que comentaste, que es muy interesante, es hacia dónde apunta. Porque una cosa es la configuración arquitectónica, cómo va a ser ornamentado, el espacio, pero la orientación es fundamental. Porque hay una creencia popular de que solo las culturas prehispánicas orientaban o alineaban sus construcciones con motivos astronómicos. Lo cierto es que en el cristianismo también hay cánones muy interesantes que dicen que los templos tienen que ir al equinoccio. ¿Por qué? Porque así como el sol divide al mundo en 2 mitades perfectas, vamos a decirlo, recíprocas y equivalentes desde la visión del cristianismo, así Dios divide al mundo. El rumbo del equinoccio es el rumbo de Dios. Y se dice que Cristo va a levantar por el este, en el rumbo del equinoccio, como sol de justicia. Esto, desde el paleocristianismo, ha llevado a estructurar ciertas reglas de que las iglesias tienen que ir orientadas al equinoccio. Un ejemplo de ello es el templo de Salomón, que se dice que cuando se abrían las puertas, el día de los equinoccios, entraba un haz de luz, atravesaba la iglesia y pegaba al fondo donde estaba el retablo. O sea, hay una alineación entre la arquitectura cristiana y el sol equinoccial por razones y motivos propios de su cosmovisión. Pero ¿qué pasa con el exconvento de Culhuacán? ¿Seguirá estos cánones? Y fue una de las preguntas de la tesis. Identificar si realmente este complejo tan importante en el siglo XVI sigue los cánones arquitectónicos del cristianismo y astronómicos, o hacia dónde ve. Y resulta que al hacer el cálculo se arroja un resultado, y este resultado es que la orientación del convento hacia el este es hacia el 12 de febrero. Y te preguntarás qué es el 12 de febrero, y la audiencia también seguramente. Bueno, espero que se lo pregunte. De acuerdo con Sagún, el calendario agrícola, conocido como Sempo Hualapowali, iniciaba el 2 de febrero. Recordemos que hay un ajuste del calendario que utilizamos ahora, que es el calendario gregoriano. Se le aumentan 10 días, el 10 pasa a ser el 12. El exconvento de Culhuacán, especialmente su iglesia antigua, está alineada con la salida del sol durante una de las fechas más portentosas del calendario agrícola prehispánico, que es el inicio de la cuenta de las veintenas, el 12 de febrero. Más sorprendente aún, que es la misma orientación general de Teotihuacán. Y si los culhuas son los herederos de esta memoria tolteca teotihuacana, estamos hablando de la persistencia de una memoria histórica astronómica. Pero eso significaría que entonces quien dirige la obra no sería ninguno de los frailes, sino serían los... ¿De qué fecha se tiene con mayor exactitud la construcción del convento? Ese es un tema, porque es del 16, sin duda. Eso no me queda duda. Pero tenemos al menos 6 fechas fundacionales. Y de ahí se plantea que quienes iniciaron esta obra fueron los franciscanos, que llegaron mucho antes de los agustinos. Pero es que te voy a platicar algo que a lo mejor no tiene mucho que ver. Pero una de las cosas que más llama la atención del gobierno de Luis de Velasco el Viejo fue hacia 1550 y 1564,
que cuando viene una de las inundaciones, de las muchas inundaciones que había en la ciudad, él prefiere que sean los alarifes indígenas quienes hagan el desfogue, es decir, empiezan a confiar más en los pobladores y en los alarifes indios que en los propios españoles. Claro. Por eso me interesaba la fecha, porque si tiene que ver con la segunda mitad del 16, etcétera, el mismo fraile pudo haber dicho, déjenlos que ellos sean los que apunten el asunto. Eso sí lo dice muy claro Luis de Velasco cuando está la inundación, y además hay pues algunos dibujos en donde están los indígenas los que están trabajando esto. Es decir, no todo fue construido con los ojos occidentales, sino los mismos españoles, siempre y cuando no fuera contra un canon muy particular, dejaban que se movieran con sus propias costumbres y sus creencias. Ahora, retomando tu comentario, Culhuacán también era muy respetado por la ingeniería hidráulica. Había 2 grandes calzadas artificiales, calzadas diques, se les conoce. Una es la de Mexicalcingo, que viene de Huitzilopochtli, Churubusco, hacia Mexicalcingo, y la otra, la de Culhuacán, que es hoy Avenida Tasqueña. Estas calzadas dique tenían la función de regular el nivel de las aguas dulces de Xochimilco y Chalco, y esta laguna en el centro, que era la laguna de Mexicalcingo, si la memoria no me falla. Los manantiales que tenía Culhuacán tenían un caudal tan bárbaro y tan vasto que permitía controlar el nivel de los lagos. Entonces eso aporta mucho y coincide mucho con lo que estás comentando. O sea, si hay un respeto por la ingeniería hidráulica prehispánica... Pues no prehispánica, indígena. Vamos a decirlo así. Quiero decirlo yo ahí porque de acuerdo a lo que yo veo en los dibujos de alguno de los códices, si no estoy mal, en el Osuna, pero me puedo estar equivocando. Una de las cosas que ves es que ya te utilizan, además de instrumental indígena tradicional, están usando ya las fierros y cosas que son ya traídas por los occidentales, especialmente para el transporte de piedra. Bien. Y entonces yo ya prefiero utilizar más una generalidad para decir que la mentalidad indígena, porque además para mí, que soy estudioso del zapatismo, sí me queda muy claro que cuando Zapata está hablando de las reivindicaciones al indio y de sus tierras, está hablando del periodo de Luis de Velasco para adelante. Estamos hablando de la época de Felipe II y estamos hablando de un tipo de indígena que no es el prehispánico. Excepto en ciertas cosas como la alimentación, etcétera. Pero en lo demás, no. Hay una tradición prehispánica que viene, pero que se modifica, Evidentemente, no pueden cortar con todo, no se corta con todo. Al revés, las culturas siguen sobreviviendo y se van adaptando, es una evolución. Me van a matar quienes me oyen, pero es una evolución. Pero así es. Ahora, siguiendo con esto, y antes de pasar a la orientación del convento, si ingresáramos a las celdas de los frailes del convento de Culhuacán, es muy interesante ver cómo el mismo glifo del Cerro Curvo está haciendo un carácter repetitivo para ornamentar las cenefas. Y esto es curioso, ¿por qué? Porque la parte superior, donde supuestamente solo pueden ingresar los frailes, es en donde se encuentran estas representaciones. Y un espacio muy íntimo son las celdas de los frailes agustinos. ¿Por qué los frailes quisieran observar tan repetitivamente este motivo que es el Cerro Curvo, un glifo prehispánico, un topónimo prehispánico? Eso suena muy interesante. Exacto. ¿Sí tienes imágenes de eso? Sería maravilloso que los veamos. Los vamos a compartir. Sí. Vamos avanzando un poquito más. Además del convento, es un convento que tiene una utilización casi todo el periodo virreinal. No para las mismas cosas. Primero era para evangelizar y después ya son ciertos sitios de estación de los frailes que van hacia el norte y van hacia... Incluso, por ejemplo, el de Churubusco, que van hacia Filipinas. En fin, hay distintos usos, pero la arquitectura es la misma, no la cambian.
la van renovando, quizás, Exacto. y cambian los interiores del templo, pero Hay adecuaciones, básicamente, periodos sí, arquitectónicos, añadidos, restan. ornamentaciones, Sí, etcétera, claro. pero ya el edificio grueso es el mismo Exacto. hasta hoy. El núcleo duro, vamos a decir, Sí. del convento. Y hoy puede uno ir a Culhuacán, que es un centro cultural que tiene Lina y Sí. que realmente se mete uno en otro mundo. Sí. Hay que ir. Yo sí invito a nuestro Sí, auditorio sí, claro. a que vaya al convento de Culhuacán, a los conciertos, a lo que ofrecen. Las Tiene actividades, una- la cartelera cultural es riquísima. No, es muy rica, muy rica, muy rica. Vamos caminando un poquito en el tiempo. Ok. Vamos a irnos al último periodo virreinal y entremos al siglo XIX. ¿Qué pasa con la relación Culhuacán, Iztapalapa, México y las nuevas tradiciones Claro. de los habitantes de estos lugares? Se sigue haciendo trabajos es decir, basados en lo que ustedes llaman arqueoastronomía, o ya no, ya son trazos del crecimiento urbano, y la arqueoastronomía efectivamente queda como algo para descubrir hoy. Exactamente. Todas las transformaciones que ha experimentado Iztapalapa a lo largo de la historia, desde la época virreinal, posterior a las funciones evangelizadoras de los conventos, por algún motivo empieza a quedar relegado Culhuacán. Y el que se empieza a alzar políticamente es Iztapalapa. Ok, sí. Es muy curioso, porque en época prehispánica es al revés. Inicios del periodo virreinal también, Culhuacán es el que lleva la mano, pero de un momento a otro, políticamente, Culhuacán empieza a reducirse y Iztapalapa a surgir, a tal punto que se piensa en la mente de algunos de sus habitantes que Iztapalapa siempre fue el importante y Culhuacán es el secundario. Digamos, Iztapalapa el protagónico y Culhuacán el secundario, lo cual no es así, al menos en periodos históricos más antiguos. Pero las transformaciones urbanas que experimenta Iztapalapa empiezan a presentar que zonas industriales, que asentamientos regulares e irregulares, pero hay elementos urbanos como las calzadas que prácticamente son inmutables. Sí. Llegan a tener cierto rango de variabilidad, claro, por las obras actuales, contemporáneas, las calles, las avenidas, semáforos, cruces, pero el trazo en su gran mayoría es el mismo. Ahora, lo de Iztapalapa, uno de los puntos a estudiar y analizar en el proyecto de la tesis fue identificar si este trazo venía de época prehispánica. Y el trazo del que hablamos que va, número 1, Huitzilopochtli a Mexicalcingo, y número 2, Mexicalcingo hacia lo que es ahora Metro Constitución, que ahí había asentamientos también toltecas, se pudo rastrear en documentos cartográficos en mapas del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, XX y XXI, cómo se conserva el trazo que es de origen prehispánico y va siendo apropiado y reutilizado por todos los asentamientos que van creciendo, así como la ciudad va creciendo. Pero fíjate entonces, Aarón Uriel, que Borges tendría razón. Sí. Finalmente tenemos formas inconstantes que se vuelven fragmentos de espejos rotos. Exacto, sí. Y entonces ustedes tienen que ir armando poco a poco para recuperar las funciones de una cueva de hace 2000 años. Exacto. Porque el crecimiento urbano, aunque no cambian los trazos, etcétera, va haciendo que olvidemos el origen Sí, y la función sí. de Iztapalapa y se convierte solamente en un apéndice de la ciudad. Exacto. Y que hay que recuperar como una historia propia. Exactamente. Ahora, como un habitante de Iztapalapa, yo creía que el lugar en donde residía no era más trascendente. Se decía, ¿por qué no nací más cerca de una zona arqueológica? Imagínate Chichén Itzá, imagínate Teotihuacán, pero ahora con todos estos estudios digo, a ver, todo el tiempo viví sobre asentamientos toltecas, sobre asentamientos teotihuacanos y que se remontan al preclásico, y viví cerca de una calzada que es astronómica, que está apuntando al amanecer del solsticio de invierno. Si todo esto lo supieran los habitantes de Iztapalapa, imagínate el impacto, cómo se revalorizaría el lugar en donde vivimos, al rescatar, como bien lo apuntas, esta memoria histórica que está ahí, a la espera de ser develada, de ser observada y entendida.
Porque una calzada tan importante como Ermita, dices tú, pues sí, es una vialidad que te ayuda a transportarte de un lado a otro, pero el saber que tuvo una función astronómica y que se remonta a época prehispánica, que fue elaborada por nuestros antepasados, te cambia la perspectiva de este elemento urbano. Totalmente. Ese es el trabajo que hacen la gente del INA, el trabajo tanto de historiadores como de arqueólogos, pero también de Radio INA. Sí, es decir, sí. si no estamos en estos medios, es difícil que se llegue a este conocimiento ampliado. Ujú. Y yo creo que es muy importante, no solo para Iztapalapa, sino para en realidad todo el país, ir recuperando la historia más remota de cada quien. Nos va a ir dando un tipo de identidad particular, multiétnica, pluricultural, Claro. Plurilingüística, pero finalmente que todas aterrizan en este rostro que llamamos mexicano, Sí. que no tiene más de quizá 200 años, y que hay que ir construyendo poco a poco. Entonces ahí es donde es el trabajo importante de ustedes. Y en una reflexión, si me permites interrumpirte, que tiene que ver con el título de esta sección, porque efectivamente somos nuestra memoria. Totalmente. Somos nuestra memoria y hay que irla rearmando poco a poco. Nos quedan unos cuantos minutos, Aarón Uriel. Me gustaría que nos dieras una lista de posibles lecturas a quienes estamos interesados en este aparente desorden que es el trazo de Iztapalapa y que resulta que es absolutamente ordenado y pensado con mediciones astronómicas. Claro. ¿Qué nos ofrecerías para leer y que busquemos? De entrada, la tesis de tu servidor ya está en formato digital y se va a distribuir de manera gratuita a través de redes sociales. ¿Cómo la buscamos? Les dejamos el enlace. Muy bien. Incluso en los comentarios del video podemos poner ahí el enlace. Eso se encargan aquí la gente de la cabina, eso dalo por Claro. hecho. Y de las fuentes que tú abrevaste, ¿qué podríamos leer? En este trabajo vienen muchas de las fuentes. De hecho, ustedes pueden abrir el documento, Control F para abrir el buscador del PDF y la palabra que escriban les van a salir todas las coincidencias. Muy bien. Si escriben Hernán Cortés, va. Si escriben solsticio, Moctezuma, 2000 años, etc., cualquier cosa, sale ahí. Fíjate lo que yo buscaría. Vas a decir que estoy loco. Pero cuando hablas de que es un volcán extinto, yo me remonto a estos periodos en donde los primeros ojos humanos empiezan a ver el valle y el lago. Y resulta que hay varios volcanes extintos. Uno de ellos es el del Peñón y el otro es el de Chapultepec. Sí. Y efectivamente todos ellos han sido elementos que han permitido, antes de cualquier cosa, ver en qué parte del mundo estás midiendo el sol. Exacto. Definitivamente. Y eso, yo buscaría eso en tu tesis. Por ejemplo, te puedo preguntar, ¿qué antigüedad tiene Chapultepec? ¿El volcán? El volcán. Si no estoy mal, tiene 5 millones de años. Es un volcán extinto y ya nada más queda la roca que era la chimenea. Exacto. ¿Cuántos millones de años atrás nos remontamos con la actividad volcánica? No, bueno. 5 millones de años Chapultepec y el Xitle 2000 años. Y bueno, y los sustos que tenemos ahora con los microsismos. Exactamente. Pues no es casualidad, ¿no? Sierra de Chichinautzin anda por ahí. Sí, no, yo creo que todavía puede darnos un pequeño susto algo. Y de ahí algunas otras lecturas, Huizachtepetl, Geografía Sagrada de Iztapalapa, la astronomía en Mesoamérica del doctor Arturo Montero. Todos esos links los vamos a poner en los comentarios porque es material gratuito y liberado. Y también la manera de que la gente que esté interesada se pueda comunicar contigo. Claro. Y nos ponga likes a nuestro programa y te puedan hacer preguntas. Claro. Sobre el trazo, sobre por ejemplo, una fotografía aérea en donde se puedan ir encimando los trazos del Iztapalapa más remoto hasta el más contemporáneo día de hoy, claro. Y efectivamente vamos a ir viendo cómo nosotros somos habitantes de un gran libro y cuando pasa la hoja quedamos solamente por ahí apuntados, pero hoy nos toca
ser los de la hoja de enfrente y hay que Exacto. asomarse Exacto. hacia atrás. Pues no me queda más que darte las gracias, arqueólogo, invitar a nuestro público a que se una a la liga que él nos va a dar, que puedan consultar esta misma entrevista un par de veces, porque está complicada, no está tan fácil saber lo de las mediciones de Sí. a partir de la cueva C106, que siempre ustedes los arqueólogos hacen unas nomenclaturas que cuestan un poco de trabajo aprender, Claro. pero bueno, pero que la cueva C106 incluso pueda ser visitada con mucho cuidado y con mucho respeto. Sí, sí, por favor. Darte las gracias pues por esta entrevista. Seguramente vas a tener muchas preguntas que te va a hacer el público y yo no dudaría ni tantito que podamos un día hacer una entrevista aquí a la par tú y el arqueólogo Montero Estaría buenísimo. y empezar a checar los trazos de las ciudades prehispánicas, que bueno, no es cualquier cosa. O sea, estamos hablando de urbes, no, Sí. no asentamientos grandes, sino ya con trazos, con calles, con drenajes, con una economía y además que sobreviven centenares de años. O sea, templos, plazas, calzadas. Todo. Sí. Y que viven muchos años. Estamos hablando hoy desde la Ciudad de México, en la colonia Roma, que tiene 120 años. O sea, Sí. no es nada. No es nada. Comparado con Teotihuacán, que son 2000 años. 2000 años, sí. Un pestañeo. Y que, o con los grupos mayas que también llegan a vivir ciudades de 700 años, son Los dinastías. olmecas, que hay evidencia aquí en Tlalmanalco, Estado de México. Bueno, ahí tendríamos que platicarlo más, porque Sí. alguna vez hicimos una entrevista hace años Sí. y yo recuerdo que uno de nuestros entrevistados, me puedo estar equivocando, pero me parece que fue Alfredo López Austin, Ujú. decía que teníamos que pensar ya los olmecas no como una cultura que se va Sí, irradiando, sí. sino como un horizonte cultural. De acuerdo, Es totalmente. decir, de en acuerdo. realidad se trata de una manifestación cultural Es mucho como los más amplia. teotihuacanos. Igual, Sí. exactamente. Pues muchas gracias, Aarón Uriel González Benítez. Así, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosísima participación del arqueólogo Aarón Uriel González Benítez. Sí. Muchas gracias, iztapalapense. Gracias. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión, a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia como titular y la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes a la cabeza. En la realización, Evanibaldo Morales. En la grabación y edición, Rubén Martínez. En el apoyo, Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.